Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. Estimados televidentes de Nicaragua Empresaria, muy buenas noches, bienvenidos a la entrevista central. Queremos conversar hoy con el presidente de COSEP, el licenciado José Adán Aguerri, sobre diferentes aspectos ocurridos a lo largo de este año, pero fundamentalmente el trabajo desarrollado por el liderazgo del sector privado. Así es que bienvenido al programa. Gracias, Adolfo. Aquí cerrando un nuevo año, un año importante nuevamente para la economía, un año en el que, viniendo de lo que nosotros dijimos en el 2010, que había sido el año de las exportaciones, y en el 2011 el año de las inversiones, pues nosotros sentimos que este 2012 se ha caracterizado por ser el año de las comunicaciones, una comunicación efectiva y con resultados concretos en la parte económica y social para el país. ¿Se siente satisfecho usted de haber logrado mayor parte de los propósitos? Creo que ha sido un esfuerzo sostenido el que venimos desarrollando ya a lo largo de estos últimos 4 años. Recientemente Moody's, una calificadora de riesgo muy importante a nivel mundial, presentó su reporte sobre Nicaragua, el análisis que hicieron de la situación de Nicaragua como país, la calificación de Nicaragua como país, y reconocen todos estos esfuerzos económicos, reflejan dentro de esa realidad de que nosotros estamos subiendo una colina, que todavía estamos en esa situación, que hay mucho que escalar, que hay por supuesto problemas institucionales, que hay problemas de largo plazo estructurales, pero también dentro de lo positivo que refleja este reporte, dentro de lo que ha sido la consolidación del marco institucional, ellos mencionan que uno de estos elementos tiene que ver con el hecho de que nuevamente los organismos multilaterales están dándole nuevamente recursos al país, y en segundo lugar destacan muy clara y concretamente el esfuerzo de COSEP con esta comunicación abierta que se ha desarrollado a lo largo de estos años con el gobierno, con los diferentes poderes, y que ha permitido efectivamente que hoy tengamos los resultados que conoce ya toda la población. ¿Cuál consideraría usted que es el mayor logro de COSEP a lo largo de este año? Yo creo que hay una serie de diferentes políticas que han sido sostenibles a lo largo ya de estos 3 años. En primer lugar, el mantener esa comunicación, como mencioné. Creo que esa comunicación es la que tenemos que entender en Nicaragua, que es la que nos va a dar la respuesta tanto en los temas económicos y sociales como en los temas institucionales y políticos. Y en ese aspecto podemos empezar por lo que ha sido el esfuerzo tripartito en salario mínimo, que de hecho se ha consolidado en esta semana que estamos prácticamente cerrando el año de trabajo y que estamos firmando un acuerdo tripartito de 4 años, 2014-2017, de un solo dígito para el sector de zona franca. Esto viene a reflejar lo que fue el acuerdo de inicios de año en el tema salarial para todos los sectores, y ahora damos un paso más importante todavía al ponernos nuevamente de acuerdo en un segundo acuerdo multianual para zonas francas, que ahora nos lleva hasta el 2017. Ese tema en lo salarial, importantísimo. Un segundo tema es que ya alcanzamos 61 leyes de consenso con la Asamblea Nacional. El tema de la concertación tributaria, cómo se trabajó, cómo se dialogó, cómo se encontró consenso con los diferentes sectores que sí tenemos que ver con la reforma tributaria, más allá de los teóricos que les gusta pues siempre aparecer en la foto, pero aquí los sectores que efectivamente estamos representando a los diferentes elementos importantes, a los diferentes actores importantes de la economía. Creo que ese tema en materia de concertación tributaria, el Código Procesal Laboral y las otras leyes que logramos acordar durante este año son de los elementos que efectivamente nosotros tenemos que apuntalar a través de este esquema de comunicación.
Ahora, hablando de aspectos macroeconómicos, ¿cómo valora el cierre económico de Nicaragua? Nosotros estamos viendo una economía que puede cerrar de acuerdo a las diferentes posiciones que hay entre 4 y 5% nuevamente en el año. Yo creo que esto es importante reflejarlo en su verdadera dimensión, porque escuchamos voces que señalan que la economía debe de crecer al 7%. Nosotros, por supuesto, que compartimos que la economía no solo debe crecer a 7%, que ojalá pudiera crecer al 8% y al 9%, que llegáramos a los niveles de Panamá, que está al 10%, que pudiéramos llegar a los niveles de China. La verdad es que Nicaragua viene prácticamente de niveles de crecimiento muy bajos, de años de confrontación que nos mandaron al lugar donde estamos hoy económicamente a nivel de América Latina, y lo que estamos es volviendo nuevamente a ponernos en pie. Y eso significa que estamos volviendo a aprender a caminar. Y lo importante aquí es que con este crecimiento de entre 4 y 5%, estamos volviendo a caminar sólidamente en un nivel de crecimiento de 4% para arriba, lo cual nos pone por encima del promedio de la región centroamericana y de la misma región latinoamericana. Entonces, cuando vemos que ya Nicaragua para los próximos 3 años tiene una expectativa de crecimiento de 4% para cada uno de estos años y que viene de crecimiento de 4%, entonces creo que este es un elemento que hay que apuntalar, que ya gateamos y que empezamos a caminar de manera sostenida, y que luego el siguiente paso obviamente es que aprendamos también a correr, pero no podemos correr sin antes haber pasado por esta etapa, y creo que eso es lo más importante, que ya logramos consolidar en la perspectiva de mediano plazo que Nicaragua va a estar en un crecimiento de 4% promedio. Es decir, las perspectivas, nosotros no nos vamos a bajar de ese rango a pesar de la inestabilidad en los Estados Unidos, la crisis del euro en Europa. Obviamente que hay riesgos y que si las situaciones, por supuesto a nivel de Estados Unidos, con el famoso abismo fiscal, si no se llega a un proceso de entendimiento de aquí a fin de año en Estados Unidos por parte de los republicanos y los demócratas, esto pudiera provocar tensiones en cuanto a la afectación que pudiera darse sobre nuestra economía, porque es una situación que no podemos en ese sentido tapar con un dedo. Nicaragua necesita de la economía americana. Nosotros hemos dicho muchas veces que la economía americana es la economía más importante hoy por hoy para nuestro país, es donde nosotros seguimos poniendo la mayor cantidad de nuestras exportaciones, es de donde sigue viniendo la mayor cantidad de inversión a este país, es de donde también viene el mayor flujo de turismo por país, es de donde viene la mayor cantidad de reservas, de remesas por país. Entonces estamos hablando de que en ese sentido, si no hay un acuerdo entre los partidos demócratas y republicanos, sí tendríamos, por supuesto, ahí un riesgo. El mismo tema de la situación europea. Si no hay un manejo adecuado y se complica aún más la crisis que tiene la Unión Europea, pudiera tener efectivamente impacto sobre la economía nicaragüense, pero nosotros estamos siendo en esto realistas desde el punto de vista de que también hay esfuerzos adicionales que se están haciendo como país, que esperamos que estos esfuerzos produzcan más inversión y que esa mayor inversión, acompañada de estos esfuerzos que estamos realizando en materia de negociación salarial, en materia de consenso en el marco que necesitamos las empresas tener, tanto las nacionales como las extranjeras, esperamos que eso permita que podamos mantener ese 4% y que podamos sortear esta crisis que significaría, pues en este caso, Estados Unidos y Europa. Entonces yo quisiera saber si usted tiene datos de cómo se están comportando las inversiones extranjeras directas y lo que tiene que ver con las exportaciones de zona franca. Nosotros tenemos en este momento una realidad que, por un lado, tenemos un sector exportador fuera de zona franca, en franco crecimiento en relación al año anterior. Vamos a tener nuevamente un año de mayor crecimiento
en volumen y en valores en relación al año pasado. Sin embargo, en materia de zona franca, hemos tenido un año más difícil, ha sido un año más complejo, ha sido un año que probablemente vamos a tener, lo más seguro, por lo menos en el área textil, vamos a tener una situación de menor crecimiento de la que tuvimos el año pasado. Eso lo esperamos compensar en el año 2013, por un lado con el acuerdo salarial que se está dando de multianual, y por el otro lado se están trabajando inversiones importantes en este momento. Esas inversiones va a significar que van a entrar a operar al menos 3 inversiones que van a entrar a operar en el año 2013, y que eso permitirá, nosotros esperamos, volver a los niveles del año 2011 en cuanto al crecimiento de exportaciones en zona franca. En materia de inversión seguimos viendo nosotros en Nicaragua una meta alcanzable, el llegar a esos 1.000 millones, alrededor de los 1.000 millones de dólares de inversión. Esto es importante, son niveles muy por encima de lo que habíamos estado acostumbrados a tener en el país. Al cierre del primer semestre, las cifras que habla ProNicaragua son cifras entre 400 y 500 millones de dólares. Nosotros hemos visto que la CEPAL, en su informe que acaba de presentar preliminar para la economía de Nicaragua 2012, está reflejando inversiones de 850 millones de dólares. ProNicaragua no descarta volver a llegar o mantener esa apuesta de los 1.000 millones de dólares. Cualquiera que sea el rango entre 850 y 1.000 millones de dólares son montos para nosotros realmente satisfactorios, porque estamos hablando de incrementos en relación a la inversión de al menos 3 veces lo que estábamos acostumbrados a ver hace apenas unos años. Entonces, desde ese punto de vista, creemos que vamos a estar en ese rango de los 900 millones a los 1.000 millones de inversión, que vamos a superar a pesar de la afectación que tiene la exportación textil de zona franca, que vamos a superar al acumulado las exportaciones del año pasado, y que debemos de aspirar a que estos dos elementos van a seguir estando en ese mismo nivel para el próximo 2013. APEN afirmaba ayer que más o menos 2.771 millones de dólares fueron las exportaciones tradicionales, y que este año se destacaba que los productos no tradicionales, vegetales, frutas, legumbres, había tenido un repunte importante. Se está haciendo un esfuerzo por diversificar la oferta exportable del país. La realidad es que este es un esfuerzo gradual. Nosotros seguimos dependiendo efectivamente de que los 20 principales productos que exporta el país, y que han sido los mismos que se han conocido a lo largo de los últimos años, representan alrededor de un 60-70% de lo que Nicaragua exporta. Aquí quizás la variación que hemos tenido es que antes el algodón ocupaba el lugar que hoy ocupa el oro, pero básicamente estamos hablando de lo mismo: café, carne, azúcar, el oro, los lácteos, en fin. Entonces, lo que hemos venido haciendo a través de la Comisión Nacional de Promoción de Exportaciones, a través del Centro de Exportaciones e Inversiones, es promoviendo, a través de la misma ProNicaragua, es promoviendo nuevos nichos de mercado para promover la asociatividad en estos grupos, en estos sectores, como el que mencionaba, que nos permita entonces colocar nuevos productos en este sentido en diferentes mercados. Se está haciendo un esfuerzo, hay nuevos productos efectivamente ya de hecho exportándose, sin embargo no todavía en las cantidades suficientes como para que vengan a tener un impacto hoy significativo en el peso relativo de las exportaciones, pero es un camino que ya se empezó a recorrer y que debemos de seguir desarrollando para que podamos entonces buscar esa diversidad en nuestra oferta, que es uno de los elementos, porque el otro elemento es cómo le damos valor agregado a lo que ya exportamos. Ese es otro elemento. Entonces,
en el primer elemento ya se va caminando y se van teniendo resultados. En el segundo esfuerzo de darle valor agregado, todavía ese es un tema que no se ha avanzado en la velocidad que nosotros quisiéramos ver. Iremos a unos importantes mensajes de nuestros patrocinadores y al regresar queremos preguntarle al presidente de COSEB las perspectivas económicas del 2013 y también los grandes desafíos. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.